Hola, en este video vamos a referirnos al módulo 1, la dinámica que se lleva a cabo y pues la lógica en la que se enmarca. El módulo 1 tiene dos objetivos principales. El primero es pues marcar el paso que se va a llevar durante estas sesiones en verano y empezar a detectar cómo está siendo llevado a cabo el trabajo y en esta modalidad por parte de los estudiantes. Por esto, el módulo tiene también un peso menor dentro de la calificación final respecto a los últimos módulos, donde se espera pues que ya se hayan integrado completamente a la dinámica de trabajo y tanto profesor como estudiantes pues estén plenamente adaptados a esta dinámica. Entonces, por eso le da menos peso o sanciona, digamos, de una manera más suave esta integración. Y el segundo objetivo que nos pidieron en las sesiones de diseño fue que también haya esa oportunidad para que se conozcan los estudiantes unos con otros, ya que la gran mayoría, nunca se han visto en sus vidas. Entonces, esto es, empecemos de atrás para adelante, empecemos mencionando qué sucede al final de la semana para entender qué es lo que sucede desde el inicio de la semana. Al final de la semana van a tener una simulación basada en el siguiente caso. La situación ficticia es como sigue. Los objetivos de desarrollo sostenible, que son la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, ante la situación de, COVID, de la pandemia de la COVID-19, se han visto seriamente amenazados. ¿Por qué? Porque los diferentes países pues, se ven obligados a cambiar sus presupuestos, a dar prioridad a ciertas áreas, a enfocarse en esfuerzos distintos a ese desarrollo. Ahora, hago aquí un paréntesis. Si bien nosotros como profesores sabemos que la Agenda 2030 pues se está convirtiendo más bien en la guía para llevar a cabo un nuevo desarrollo, un nuevo planteamiento de desarrollo para salir de las consecuencias de esta pandemia, los estudiantes no lo saben. Entonces se puede presentar o se presenta en este curso como un falso dilema en el cual ellos lo que van a tener que hacer en la sesión al final de la semana es decidir cuáles objetivos son prioritarios. Es decir, entre los 17 objetivos que hay de desarrollo, dado las limitaciones económicas, la reducción del crecimiento, la presión puesta en nuevas prioridades. Ahora, ¿cuáles son los elementos principales del desarrollo a los que se debe dar atención? Y planteando preguntas o que abren a la discusión preguntas tales como, bueno, ¿qué debemos hacer? Dejar de apoyar la lucha, el camino que llevamos contra el cambio climático por esta situación o al contrario, reforzarlo. Es decir, debemos salvar la vida de las personas ahora o debemos salvar la vida de las personas mañana. Insisto, esto es en cierta manera un falso dilema, pero que invita a la discusión de estos elementos. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Qué postura van a tomar los estudiantes? Los estudiantes van a haber generado durante la semana su propio país. En este caso, no toman un país en específico, sino que ellos generan su propio país. Ahora sí, me voy al resto de la semana. ¿Por qué generan su propio país? Bueno, generan su propio país para presentarse de cierta manera ante el grupo. Entonces, el ciclo, ¿sí? Este ciclo comienza con ellos, ¿sí? Entonces, al principio de la sesión 1, lo que se les pide antes de la sesión 1 es que revisen las actividades que hay disponibles, que revisen la introducción al curso, que revisen cómo funciona, que revisen lo de la carrera diplomática y todo esto. No se espera que lo hagan antes de la primera sesión porque no sabemos cuándo va a estar disponible para ellos el curso, pero es importante mencionarles que es algo de lo que deben completar en esa cuestión, conocer los diferentes eh, aspectos del curso. Eh, Después, la primera sesión introductoria en la que el profesor pues decidirá si hace alguna actividad rápida en la que se vayan conociendo, presenta las reglas del curso, cómo funciona y empieza a desarrollar los temas del curso. Y como fina esa primera sesión, lo que hacen es que empiezan a construir una posición oficial y entran en un foro de discusión virtual donde de manera síncrona van presentando el país que crearon. El país que crearon está basado en ellos. Ahí vienen las instrucciones en la parte del review de la sesión. Y está basado en ellos para que sea una manera de presentarse en tercera persona
y empezar a relacionar los contenidos del curso de la primera semana, que son los conceptos de relaciones internacionales, como son la soberanía, como son el poder suave, como son las diferentes formas de organización, como son los estados, organizaciones intergubernamentales, todo este tipo de elementos y actores con su persona. ¿Sí? Es así como está planteado. En la segunda sesión se empiezan a preparar con la parte de niveles de análisis, leen un pequeño texto, la clase gira en torno a los niveles de análisis de Waltz y termina, a fin de cuentas, bueno, ellos toman estas dos sesiones, bueno, no las sesiones, sino la parte asíncrona, la parte de review de estas dos sesiones para trabajar a fin de cuentas ese position paper, el cual envían y el profesor revisa. Después se habla sobre los diferentes tipos de actores que pueden existir. Para esto se hace una introducción, llevándolas a conocer muchas problemáticas y empezando a identificar a esos actores por ellos mismos. Luego se les dan categorías ya en la sesión principal. Para todos estos contenidos esta semana hay dos presentaciones que espero les sirvan al profesor en la parte de notas del profesor. Entonces, se entra en los actores y sobre todo en catalogarlos, ¿sí? Identificarlos y catalogarlos. Y por último, se le pide al estudiante identificar en equipos diferentes actores de una situación y catalogarlos apropiadamente. Por último, la sesión inicia con otros conceptos como lo son el poder, como lo son la soberanía, como lo son qué son el interés nacional, todos estos conceptos que a fin de cuentas terminan definiendo esta primera semana. Y empieza con un repaso, esa sesión, luego viene la sesión presencial, la sesión sincrónica, y termina con que empiezan a preparar el caso que discuten al día siguiente. Se les plantea la problemática y ellos diseñan cuál es su posición del país que crearon para esta situación. La semana 1 termina con esa simulación y luego viene esta parte de examen oral respecto a los conceptos, a lo que hayan estado haciendo y esta oportunidad de entrevista que tiene el profesor con cada uno de los estudiantes para asesorar, ver cómo se está desarrollando el curso. Entonces, eso es el módulo